El millonario fingió estar inconsciente, pero cuando creyó que nadie lo escuchaba, su empleada tomó el teléfono llorando y confesó algo que lo dejó completamente destruido por dentro. Lo que dijo en esos segundos cambió su vida, su familia y el destino de su imperio para siempre. Antes de seguir, deja en los comentarios tu país y tu ciudad. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las mejores historias. Y ahora sí, disfruta esta increíble historia. El silencio en la casa era tan pesado que hasta el reloj del pasillo parecía sonar como un martillo. Yo estaba de pie junto a la cama, con las manos temblándome, mirando el pecho de Julián subir y bajar, tan despacito que me daba miedo contar los segundos. No sé en qué momento se me rompió la voz, pero cuando tomé el celular para marcarle a mi mamá, ya estaba llorando como si me hubieran arrancado algo por dentro. «Ma, creo que ya se me fue», dije, y se me doblaron las rodillas. Y lo peor es que nadie me veía. Nadie excepto ese hombre que llevaba días siendo el CEO más temido de la ciudad, y ahora parecía un cuerpo quieto, frío, sin respuestas. Julián era millonario, sí, y por eso la gente cree que todo lo arreglas con dinero, como si el corazón viniera con garantía. Vivía en una casa enorme en una zona donde todo es limpio, bonito y falso. Una de esas colonias de la Ciudad de México donde las bardas son altas y las sonrisas son más altas todavía, pero adentro, lo que había era otra cosa. Soledad disfrazada de lujo. Desde hacía semanas él traía una idea clavada en la cabeza. Alguien estaba agarrando cosas, billetes sueltos, relojes, hasta papeles de su oficina. No eran robos grandes, eran mordiditas, como si alguien estuviera probando el terreno. Y Julián, con el orgullo herido por un divorcio que lo dejó partido, decidió hacer lo que siempre hacía cuando no podía controlar algo: montar una estrategia. Le pidió al doctor de confianza que soltara la noticia frente al personal. Episodio grave, estado crítico, puede ser cuestión de horas. Y luego se quedó ahí, inmóvil, fingiendo. Quería descubrir a la rata. Lo que no sabía es que se iba a descubrir a sí mismo. Yo lo cuidaba desde hacía años, y si alguien me hubiera preguntado por qué aguantaba tantas cosas, yo hubiera dicho por el trabajo, por el sueldo, por mi familia en Puebla. Pero no era solo eso. Había días en que Julián se quedaba sentado en la orilla de la cama, con la mirada perdida, y yo le llevaba agua sin hacer preguntas. Había noches en que él regresaba tarde, oliendo a estrés y a café, y se encerraba en su oficina como si el mundo le diera asco. Y aún así, cuando lo vi ahí sin moverse, me salió del cuerpo algo que no era de empleada. Era de alguien que quiere proteger, y la humillación vino sin pedir permiso. Porque mientras yo rezaba bajito, escuché en el pasillo a la asistente personal decir con una risa nerviosa: «A ver si ahora sí se calma, porque con eso de que se cree intocable». Como si estar tirado fuera un castigo merecido. Me ardió. Me ardió como si me lo hubieran dicho a mí. No voy a mentir. También hubo injusticia, porque en esa casa yo no era Mariana. Yo era la muchacha, la que limpia, la que trae. A la cocinera la trataban como si no tuviera oído, al jardinero como si no tuviera dignidad, y a mí me tocaba sonreír aunque me hablaran seco. Y aún así, cuando faltó dinero, cuando desaparecieron cosas, la mirada cayó primero sobre nosotros. Yo lo sentí en la nuca días antes de ese teatro del inconsciente. Sentí como la desconfianza se paseaba por la casa como un perro bravo. Julián no decía nada, pero yo veía que revisaba cajones, que contaba billetes, que dejaba cosas a propósito, en sitios raros. Y yo, que no tengo estudios finos ni palabras bonitas, lo único que pensaba era: ¿de verdad cree que todos aquí somos capaces de cualquier cosa? Esa sospecha era una humillación silenciosa. Te va cambiando la postura, te encoge el pecho. Pero yo también estaba subestimada, y no porque fuera tonta, sino porque nadie veía el desastre que yo cargaba por dentro. Mientras lo miraba muerto, me salió la verdad como un vómito. Ma, él no es solo mi patrón. Es como el hijo que perdí. Y ahí se abrió la herida que yo llevaba años tapando con trabajo. Nadie sabía,
porque yo no contaba. Perdí a mi bebé antes de llegar a esa casa. Me dijeron que tal vez ya no podría ser mamá otra vez. Me quedé hueca. Y cuando entré a trabajar con Julián, vi a un hombre roto por otro tipo de pérdida. La de un hijo vivo, lejos, que no podía abrazar. Él se hacía el duro, el CEO, el millonario de traje perfecto. Pero yo lo escuché llorar una madrugada, con la foto del niño en la mano, como si le estuviera pidiendo perdón a un papel. A mí eso me partió. Yo no podía salvar a mi hijo, pero tal vez podía salvar a alguien de sentirse solo. Y entonces pasó lo que no debía pasar. La verdad del dinero. Sí he agarrado billetes, confesé, y hasta a mí me dio asco escucharme. Sentí que el mundo se me venía encima, porque aunque la intención fuera buena, ¿quién te cree cuando dices que robaste por amor? No era para mí, era para comprarle un regalo, uno de esos marcos bonitos, con una foto de su hijo, para que lo viera diario. Lo dije llorando, tragándome el miedo, y en ese momento no pensé en cámaras, ni en castigos, ni en policías. Pensé en que si Julián se moría, se iba a ir sin saber que alguien lo cuidó de verdad, que alguien lo eligió como familia cuando su propia sangre lo dejó colgado. Y mientras yo hablaba, le agarré la mano. Si me está escuchando, gracias. Usted me devolvió la razón para vivir. Lo dije como se dicen las cosas cuando ya no te importa quedar en ridículo. Y lo más cruel es que él sí me estaba escuchando. La puerta se abrió con pasos firmes, como si el aire se volviera más frío. Entró el doctor con su cara de tragedia ensayada, y detrás de ese silencio vino el sonido que me heló. Un auto más, y otro, voces en el vestíbulo, y una risa femenina que yo no conocía, pero que venía cargada de veneno. Ay, pobrecito, se ve fatal. Luego otra voz, joven, arrogante, preguntó algo que me hizo hervir la sangre. ¿Es cierto que cuando se muera, nos deja todo? Me giré sin soltar la mano de Julián, y ahí en el umbral vi a una mujer elegante, demasiado perfumada, con sonrisa falsa, y a un muchacho casi de mi tamaño, con los mismos ojos de él, pero sin el mismo corazón. Yo me planté como pude. Aquí nadie viene a repartir nada, dije, aunque por dentro me estaba derrumbando. Y justo cuando la mujer dio un paso hacia la cama, noté algo imposible. Una lágrima resbaló por la sien de Julián, lenta, silenciosa, como una señal. Y yo supe que esa prueba apenas estaba empezando. La mujer entró como si la casa ya fuera suya, taconeando despacio, mirando alrededor con esa expresión de «todo me pertenece». Traía un abrigo caro, el cabello perfecto y una sonrisa tan falsa que hasta me dio coraje. Detrás de ella venía el muchacho, alto, flaco, con cara de fastidio y el celular en la mano como si esto fuera un trámite. Yo seguía agarrándole la mano a Julián, sintiendo esa lágrima reciente en su piel, y me paré frente a la cama sin pensar. Aquí no se grita, aquí no se exige y aquí no se habla de herencias. Solté, con la voz temblando pero firme. La mujer me miró de arriba a abajo, lenta, como si yo fuera una mancha en el piso. ¿Y tú quién eres para decirme qué puedo hablar? Soy Valeria, la madre de su hijo. Cuando lo dijo, sentí la humillación como una bofetada invisible, porque a mí, en un segundo, me quiso convertir en nadie, como si los años de cuidar, de desvelarme, de sostener esta casa con las manos, no valieran ni un minuto frente a su apellido. Mateo. Porque así lo escuché que ella lo llamó, como si estuviera recordándole al mundo que lo trajo ella. Se acercó un paso y miró a Julián como se mira un objeto caro que ya estás apartando. O sea, ¿si está grave o qué? Mi mamá dijo que ya casi. Me ardió el pecho. Yo lo volteé a ver, y ahí fue cuando entendí la injusticia completa. No era que el chamaco fuera malo por nacimiento. Era que lo habían criado para creer que el amor se mide en propiedades. Valeria le dio un golpecito en el hombro, suave, como de, no digas tanto, pero se le notaba el gusto. Y luego soltó la frase que me hizo apretar los dientes.
Vengo a asegurarme de que todo esté en orden. Un CEO como Julián no puede dejar las cosas en manos de empleados. La palabra empleados la escupió, como si fuera una cosa sucia. Yo respiré hondo y sin moverme del lugar contesté. Él no está muerto. Y mientras respire, aquí nadie firma nada y nadie manda. Mi voz sonó más segura de lo que me sentía, pero por dentro yo estaba rezando para que esa lágrima hubiera sido de verdad, para que Julián estuviera oyendo. Desde el pasillo se empezaron a asomar los otros, como si la casa misma estuviera llamando testigos. Lupita, la cocinera, venía con las manos apretadas en su mandil, con la cara blanca. Toño, el jardinero, se quedó en la puerta como un muro. E Ivette, la asistente, se acercó con el celular en la mano, nerviosa, viendo a Valeria como quien ve un incendio. Valeria sonrió, casi satisfecha de tener público. Qué bonito todos reunidos. Les aviso desde ahorita, cuando esto se resuelva, vamos a hacer cambios. Esta casa cuesta mucho y no voy a pagarle a gente sentimental. Toño dio un paso, pero Lupita le tocó el brazo para que se controlara. Yo sentí la humillación otra vez, pero ahora ya no era solo mía, era de todos. Y lo peor fue que por un instante pensé, tal vez Julián tenía razón en desconfiar, porque mírala, ella sí vino a robar, pero con papeles. Esa injusticia me hizo ver claro. El peligro no estaba en la gente que se parte el lomo, estaba en la gente que se presenta con perfume y abogados. Como si lo hubiera invocado, apareció un tipo de traje gris detrás de Valeria, con un portafolio de cuero y cara de «Yo aquí mando por decreto». «Buenas tardes, licenciado Ramírez», dijo, sin siquiera saludar a nadie de verdad. «Represento los intereses de la señora Valeria y del joven Mateo. Dada la condición del señor Julián, debemos revisar ciertos documentos para proteger el patrimonio familiar». Yo sentí que me hervía la sangre. ¿Patrimonio familiar? ¿Y usted quién es para entrar aquí como si nada? El licenciado alzó las cejas con condescendencia. Señorita, señora, como empleada, no le corresponde. Ahí me dieron ganas de soltar la mano de Julián, solo para aventarle el portafolio por la ventana, pero me contuve. Me incliné sobre la cama y le hablé bajito, pegada a su oído, como si le pudiera pasar fuerza por la piel. Por favor, no me dejes sola con esto. Si me estás oyendo, dame otra señal. No dije más, pero sentí un cambio mínimo, algo en el aire como si el silencio se tensara. Y entonces Ivette, temblando, murmuró, «Señora Valeria, el doctor dijo que tal vez él escucha». Valeria ni parpadeó. Si escucha, mejor. Así entiende cómo se manejan las cosas cuando ya no puede. Yo me volteé despacio, sin gritar, pero con una calma que me salió del fondo del estómago. Aquí no se manejan cosas. Aquí se cuida a una persona. Valeria soltó una risita, y su risa me dio más miedo que sus palabras. Ay, qué tierna. ¿Ya te sientes parte de la familia? Mira, Mariana, ¿verdad? Tú hiciste tu chamba. Te pagaron. Gracias. Pero esto ya nos toca a nosotros. Cuando dijo mi nombre, lo dijo como si me hubiera investigado, como si supiera más de mí de lo que debía. Eso me heló. Toño apretó los puños. Lupita empezó a llorar sin hacer ruido. E Ivette tragó saliva como si le faltara aire. Y ahí vino la humillación más grande. Valeria se acercó a la cama. Me empujó apenas con el hombro, lo suficiente para que yo sintiera el desprecio, y se inclinó sobre Julián como si fuera a darle un beso de película. Julián, mi amor, mira nada más, siempre tan dramático. Su voz era miel falsa. Yo la jalé del brazo. No lo toque. Valeria me volteó a ver con ojos fríos. ¿Me vas a detener? ¿Tú? Y Mateo con una sonrisita soltó. Mamá, ya dile que se quite. ¡Qué oso! Entonces el doctor entró, el mismo que había dicho lo del estado crítico. Solo que ahora, por primera vez, lo vi diferente. No como médico, sino como alguien incómodo, atrapado entre un plan y una realidad que se salió de control. Señora Valeria, por favor,
Necesita calma, dijo, intentando sonar profesional. Ella lo ignoró. El licenciado Ramírez abrió el portafolio y sacó hojas. Necesitamos una firma. O, si no hay capacidad, necesitamos declarar incapacidad temporal para administrar. Esa palabra me retumbó. Incapacidad. Como si Julián ya fuera un objeto, un expediente. Yo me puse frente al portafolio, literal. No, aquí no. Y menos hoy. El licenciado hizo ademán de rodearme, pero Toño se plantó al lado de mí, enorme, serio. Lupita se acercó también, y aunque era bajita, su mirada traía fuego. Ivette respiró hondo y dijo, con la voz quebrada, yo tengo la agenda del señor. Tengo sus claves de contacto, su abogado de confianza. Puedo llamarlo ahorita. Valeria chasqueó la lengua. No vas a llamar a nadie. Nadie se mete. Y ahí, como si el universo me diera una herramienta, la mano de Julián se sintió distinta en la mía. Un apretón pequeño, casi imperceptible, pero real. Yo me quedé helada. Me acerqué a su cara, vi sus pestañas, y juro que se movieron un poquito. Yo sentí que me regresaba el aire de golpe. Él está aquí, dije, sin gritar, pero con una emoción que me rompió la voz. Valeria se echó para atrás un paso, y por primera vez se le cayó la máscara tantito. Mateo frunció el ceño, confundido. El licenciado se quedó tieso, calculando. El doctor se acercó rápido, como si quisiera tapar algo. Puede ser reflejo, intentó decir Valeria, pero ya no sonó tan segura. Yo apreté más la mano de Julián, con las dos mías ahora, como si lo pudiera anclar a este mundo. Si me escuchas, no te estoy pidiendo que te levantes. Solo abre los ojos. Solo mírame. Y en mi cabeza, como un relámpago, cayó una idea que me dio miedo. Si Julián abre los ojos en este momento, no solo se cae la farsa, también se desata una guerra. Porque esa gente no vino a verlo, vino a tomarlo. Y yo, una mujer que siempre fue la que limpia, estaba a punto de convertirme en el obstáculo más grande entre ellos y todo lo que querían. Valeria dio un paso hacia el portafolio otra vez, ya sin sonreír. Licenciado, entonces hay que actuar rápido. Si él despierta, se nos complica. Mateo volteó a ver a su mamá nervioso, como si no entendiera por qué estaba tan tensa. Ivette ya tenía el dedo sobre la pantalla del celular, lista para marcar. Toño cerró la puerta con cuidado, como sellando la habitación. Lupita se persignó en silencio. Y yo, pegada a la cama, sentí el segundo apretón de Julián, más fuerte que el primero, como si estuviera decidiendo algo por fin. En ese mismo instante, la voz de Julián salió, ronca, bajita, apenas un hilo que se coló entre todos. Mariana. Y Valeria se quedó pálida, porque entendió que él no solo estaba despierto, también había escuchado todo. El cuarto se quedó en silencio absoluto cuando Julián dijo mi nombre. No fue un grito ni una declaración heroica, fue apenas un susurro cansado, pero suficiente para desarmarlo todo. Valeria abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Mateo dio un paso atrás como si el piso se hubiera movido. El licenciado Ramírez cerró el portafolio de golpe, con ese reflejo nervioso de quien sabe que el guión cambió sin pedir permiso. Yo sentí que las piernas me temblaban, pero no solté la mano de Julián. Al contrario, me acerqué más. Él abrió los ojos despacio como si le pesaran toneladas y cuando me miró, no vi al CEO frío y distante, sino a un hombre cansado, herido y despierto de verdad. «Estoy aquí», murmuró, y en ese instante entendí que todo lo que había pasado no se podía deshacer. Lo que se había dicho, lo que se había revelado, ya no tenía marcha atrás. Valeria fue la primera en reaccionar, pero no con alivio, sino con control forzado. «Julián, qué susto nos diste», dijo acercándose otra vez, modulando la voz como actriz ensayada. Todos estábamos preocupados. Julián parpadeó lento. La miró fijo, y yo sentí como su mano se tensaba en la mía. «No todos», respondió, sin levantar la voz.
Esa frase fue como una bofetada elegante. El licenciado aclaró la garganta, intentando recuperar terreno. Señor, dado su estado reciente, quizá no recuerda que... Julián lo interrumpió con un gesto mínimo de la mano. Recuerdo más de lo que imaginas. Mateo miró a su mamá, confundido, como buscando instrucciones. Valeria sostuvo la mirada de Julián apenas un segundo, y luego desvió los ojos. Ahí vi algo que no había visto antes. Miedo. No miedo a perder dinero solamente, sino miedo a que la verdad, esa que uno cree enterrada, salga a la superficie sin pedir permiso. Yo seguía ahí, en medio, consciente de algo incómodo. Había dejado de ser invisible. Todo lo que había dicho, todo lo que había defendido, me había puesto en un lugar del que ya no podía regresar. Y aunque el orgullo me inflaba el pecho, también me atravesó la duda. ¿Qué pasa cuando el millonario despierta y recuerda que tú solo eres la empleada? ¿Qué pasa cuando el CEO vuelve a ser CEO? Julián respiró hondo y pidió agua. Ivette corrió por un vaso, temblando. Lupita se quedó en la puerta, llorando sin ruido. Toño no se movió. Julián bebió un sorbo, cerró los ojos un segundo y luego dijo, con una calma que heló la habitación: escuché todo. No explicó, no detalló, no necesitó hacerlo. Valeria dio un paso atrás. El licenciado Ramírez se puso rígido. Mateo frunció el ceño. Y yo sentí un nudo en el estómago, porque escuchar todo significaba escuchar mi confesión. Escuchar que había tomado dinero. Valeria intentó sonreír otra vez. Estabas inconsciente. Lo que hayas escuchado pudo ser confuso. Julián la miró con una mezcla de tristeza y claridad. No estaba inconsciente, estaba probando. El doctor, pálido, tragó saliva. Julián, quizá este no es el momento. Sí es el momento. Lo cortó él, más firme ahora, porque cuando uno finge morir, descubre quien ya lo dio por muerto. Mateo levantó la voz nervioso. Papá, no es eso. Yo solo pregunté por qué. Julián lo miró por primera vez directo a los ojos. Porque eso fue lo primero que te importó. No lo dijo con rabia. Lo dijo con decepción. Y eso fue peor. El chico bajó la mirada. Valeria se adelantó, protectora. No le hables así. Es un adolescente. Julián asintió despacio. Lo sé. Y eso me duele más. Luego giró la cabeza hacia mí. Yo sentí que el corazón se me iba a salir. Mariana, dijo, y mi nombre sonó distinto sin distancia. Lo que dijiste por teléfono, ¿era verdad? Tragué saliva. Podía mentir. Podía maquillar. Podía salvarme. Pero ya no quise. Sí, respondí. Todo. El silencio que siguió fue brutal. Julián cerró los ojos un instante como si procesara algo demasiado grande. Luego habló despacio. ¿Tomaste dinero? Asentí. Sí. Sentí la humillación subirme al cuello, quemarme la cara. ¿Para ti? Negué con la cabeza, con lágrimas que ya no podía controlar. Para comprarle un regalo, para usted. Valeria soltó una risa corta, venenosa. ¿Ves? Ahí está. Ladrona. Toño dio un paso adelante, furioso, pero Julián levantó la mano. ¿Cuánto tomaste?, preguntó él sin mirarla a ella. Billetes sueltos, de a poco. ¿Cuánto? Lo que cuesta el marco, nada más. Julián respiró hondo. ¿Por qué no me lo pediste? Me dolió la pregunta porque era justa, porque quería que fuera mío, no de su dinero. Mis palabras temblaron. Quería hacer algo, como una madre. Valeria abrió la boca para intervenir, pero Julián la detuvo con una mirada seca. Basta. Luego me miró a mí. Eso no es robar. Eso es amar de una forma equivocada. Yo me quedé helada. No era perdón total, pero tampoco era condena. Era algo más complejo, humano. El licenciado Ramírez intentó salvar la escena. Señor, más allá de lo emocional, hay procedimientos que deben... Usted ya no tiene nada que hacer aquí.
respondió Julián con voz de deseo recuperado. Ni hoy ni nunca. Valeria lo miró incrédula. No puedes echarme. Julián apoyó la espalda en la almohada, cansado pero firme. Puedo. Y voy a. Mateo murmuró algo, pero nadie lo escuchó. Julián siguió. Escuché quién me cuidó, quién me defendió y quién ya estaba repartiendo. Miró a Lupita, a Toño, a Ivette. Ustedes se quedan. Luego miró a Valeria y a su hijo. Ustedes se van. Valeria perdió el control por primera vez. ¿Te volviste loco? Soy la madre de tu hijo. Julián asintió. Y aún así viniste a preguntar por dinero. El doctor dio un paso, incómodo. Julián, necesitas descansar. Necesito claridad, respondió él. Y la tengo. Yo me quedé quieta, con una culpa pesada y una gratitud que no sabía dónde poner. Julián volvió a mirarme. Mariana, hay algo que no entiendes todavía. Yo levanté la vista. Lo que escuché no fue solo una confesión, fue una lección. Valeria apretó los labios. Mateo miró a todos lados desubicado. Julián respiró hondo. Pero esto no termina aquí. Y cuando dijo eso, sentí un escalofrío. Porque entendí que despertar no era el final del conflicto, sino el inicio de algo más grande, algo que iba a poner a prueba no solo su poder como millonario o CEO, sino su idea de familia, de justicia y de mí. Julián cerró los ojos un segundo y añadió, lo que viene va a doler. Y en ese momento supe que, aunque había ganado su atención y su respeto, el verdadero choque apenas estaba por empezar. Esa noche nadie durmió en la casa. No porque Julián gritara ni porque hubiera drama escandaloso, sino porque el aire mismo se sentía distinto, como si las paredes hubieran escuchado demasiado y ya no supieran guardar silencio. Yo me quedé sentada junto a la cama con la espalda rígida y los ojos rojos, viendo cómo él respiraba con más fuerza, ya sin fingir. Afuera, Valeria caminaba de un lado a otro hablando por teléfono en voz baja, furiosa, y Mateo estaba sentado en el sillón del pasillo, mirando el piso como si de pronto no supiera en qué mundo estaba parado. Julián me pidió que no me fuera. Quédate, dijo, simple, sin explicaciones. Y yo me quedé, aunque por dentro sentía miedo. Porque cuando un CEO despierta después de una prueba así, uno no sabe si va a agradecer o a cobrar. A la mañana siguiente, la casa parecía un campo de batalla silencioso. Llegaron abogados, médicos, gente con trajes caros y sonrisas tensas. Julián ya estaba mejor, sentado en una silla, con una bata blanca que contrastaba con la dureza de su mirada. Yo me movía por la casa como siempre, pero nada era igual. Sentía los ojos de todos encima de mí. Valeria no me hablaba, pero me miraba como si yo fuera una traición con piernas. Mateo evitaba cruzarse conmigo. Ivette me susurró en la cocina, «Ten cuidado, ella no se va a quedar quieta». Lupita me apretó la mano en silencio. Toño, serio como siempre, solo dijo, «Pase lo que pase, no estás sola». Y aún así, la humillación seguía ahí, flotando. Porque aunque Julián me había defendido, yo seguía siendo la empleada a los ojos del mundo. Y eso pesa más de lo que uno cree. Julián pidió que todos se reunieran en la sala grande esa misma tarde. Cuando entré, Valeria ya estaba sentada con el licenciado cruzada de brazos. Mateo a su lado, incómodo. Los abogados de Julián del otro lado. El ambiente era frío, tenso. Julián habló sin rodeos. Dijo que había fingido estar inconsciente porque sentía que algo no estaba bien en su casa, en su empresa, en su vida. Admitió la desconfianza, el error, el cansancio. Pero lo que descubrí, dijo, mirando directo a Valeria, es quien estuvo cuando nadie miraba. Luego me miró a mí. Sentí un nudo en el estómago. Mariana no es perfecta, se equivocó. Pero lo hizo desde un lugar que ustedes no conocen. Valeria bufó. Desde el robo. Julián levantó la mano. Desde el cuidado. Esa diferencia tan simple cayó como una bomba.
Yo bajé la mirada con vergüenza y orgullo mezclados, algo que no sabía manejar. Valeria se levantó, ya sin máscaras. ¿De verdad vas a ponerla por encima de tu propio hijo? Julián no respondió de inmediato. Miró a Mateo. El chico parecía perdido, como si recién entendiera que la vida no era tan clara como se la habían contado. No se trata de poner a nadie por encima, dijo Julián al fin. Se trata de ver quién estuvo debajo sosteniéndome cuando me caí. Mateo tragó saliva. Papá, yo no sabía todo eso. Julián suspiró. Eso también es parte del problema. Valeria se rió, pero su risa sonó hueca. Esto no se queda así. Y ahí lo entendí. La amenaza no era un grito, era una promesa. La injusticia no se iba a ir sola. Iba a volver, con papeles, con demandas, con veneno elegante. Después de la reunión, Julián me pidió que me sentara con él en la terraza. El sol de la tarde caía suave, engañoso. Quiero que me digas la verdad, me dijo. Toda. Y se la dije. Le hablé de mi hijo, de la pérdida, del miedo de volver a empezar, de cómo cuidar a alguien me hacía sentir viva. No lloré. Ya no. Estaba cansada de llorar. Julián escuchó en silencio. Yo también perdí algo, confesó. No solo a mi familia. Me perdí a mí. Me miró con una seriedad distinta. La gente cree que ser millonario o CEO te hace fuerte. La verdad es que te deja solo. Sus palabras me atravesaron. Porque ahí, en ese momento, no estaba hablando como jefe, sino como alguien igual de roto que yo. Pero no todo fue calma. Esa misma noche, Ivette recibió un mensaje extraño. Un correo con documentos de la empresa, cosas que no deberían circular. Toño encontró a alguien husmeando cerca del portón. Lupita escuchó a Valeria decir por teléfono que todavía no estaba todo perdido. Julián lo supo. Y en lugar de explotar se volvió más frío, más calculador. Esto ya no es solo personal, dijo. Esto es una guerra. Y yo sentí miedo de verdad. Porque una cosa es defender a alguien desde el cariño, y otra muy distinta es quedar atrapada en una pelea de poder. Empecé a preguntarme si no había ido demasiado lejos, si no había cruzado una línea invisible que ahora no sabía cómo desandar. Esa madrugada, no pude dormir. Caminé por la casa en silencio y me detuve frente a la puerta del despacho de Julián. Estaba entreabierta. Lo vi adentro, mirando papeles, fotos, informes. No parecía enfermo. Parecía despierto de una forma peligrosa. Me vio y me llamó. Mariana, dijo. Lo que venga después va a cambiar muchas cosas. Yo asentí. Lo sé. Dudé un segundo y pregunté lo que me quemaba por dentro. ¿Y yo? Julián me miró largo, como midiendo algo más que palabras. Tú ya cambiaste todo. Esa respuesta no me tranquilizó. Al contrario, porque entendí que ya no era solo la empleada subestimada, ni la mujer que cuidaba en silencio. Ahora era parte de algo más grande y más peligroso. Al amanecer, un auto se detuvo frente a la casa. No era de la familia, no era de la empresa. Era alguien nuevo, alguien que no venía a cuidar, sino a observar. Julián se puso de pie despacio, con esa calma que da miedo. Ya empezaron, murmuró. Yo sentí un escalofrío, porque supe que la verdadera prueba no había sido fingir estar inconsciente, sino decidir qué hacer ahora que todos sabían la verdad. El hombre que bajó del auto no llevaba prisa, y eso fue lo primero que me inquietó. Caminaba como si ya conociera la casa, como si el terreno fuera suyo desde antes. Traje oscuro, portafolio delgado, mirada fría. Julián lo observaba desde la ventana con los brazos cruzados, sin rastro del enfermo de días atrás. Ahí estaba otra vez el CEO que todos temían, pero había algo distinto. Ya no era arrogancia, era determinación. No abras la puerta, me dijo sin voltear. Todavía no. Yo asentí aunque el corazón me latía rápido, porque entendí que ese hombre no venía a preguntar cómo seguía, venía a medir fuerzas. El visitante se presentó como enviado neutral. Así lo dijo cuando finalmente Julián aceptó recibirlo en la sala.
Neutral. Una palabra bonita para algo muy sucio. Valeria no tardó en aparecer, arreglada de más para la hora, con esa sonrisa de quien cree que todavía tiene cartas escondidas. Mateo venía detrás, callado, con la mirada baja. El hombre del portafolio habló de preocupación, de incapacidad temporal, de protección patrimonial. Palabras largas, vacías. Yo estaba parada detrás de Julián, sin sentarme, sin moverme, sintiendo cómo el ambiente se cargaba. En un momento, el hombre me miró y preguntó, casi casual, ¿ella sigue trabajando aquí? La pregunta fue una humillación disfrazada de trámite. Julián respondió sin mirarlo, ella se queda. Y ese se queda no fue solo laboral, fue una declaración. Valeria explotó, dijo que yo estaba manipulando, que me había aprovechado de la debilidad de un hombre enfermo, que no era normal que una empleada se metiera tanto. Cada palabra suya era un intento de devolverme al lugar pequeño del que había salido. Yo sentí ganas de defenderme, de gritar mi historia, pero Julián habló primero. La única manipulación aquí, dijo con calma peligrosa, es la tuya. Sacó un folder y lo puso sobre la mesa. Papeles, fechas, firmas, movimientos raros. El hombre del portafolio se puso tenso. Valeria palideció apenas. Julián continuó. Mientras fingía no escuchar, también fingí no ver, y vi todo. Mateo levantó la cabeza por primera vez. ¿Qué viste? Julián lo miró con tristeza. Que te enseñaron a contar antes que a cuidar. La reunión terminó sin gritos, pero con algo peor. Amenazas legales, silencios cargados, promesas veladas. El hombre se fue diciendo que esto no había terminado. Valeria se fue sin mirarme, pero antes de cruzar la puerta se inclinó hacia mí y susurró, «No sabes con quién te metiste». No lo dijo con rabia, lo dijo con certeza, y eso me dio más miedo. Mateo fue el último en salir. Antes de irse se detuvo frente a mí, dudó y dijo bajito, «Yo no sabía que mi papá estaba así». No fue disculpa, pero fue grieta. Julián lo escuchó y cerró los ojos un segundo, como si guardara esa frase para después. Cuando nos quedamos solos, el peso cayó de golpe. Me senté por primera vez desde la mañana y sentí las piernas flojas. Julián se sirvió agua y me ofreció. «Esto apenas empieza», dijo. Yo asentí. «Lo sé». Hubo un silencio largo. Luego me miró. «Mariana, necesito que entiendas algo. Lo que hiciste, lo que sentiste, no te hace débil. Te hace peligrosa para gente como ellos». Tragué saliva. «Yo no quiero poder», respondí. «Solo quería cuidar». Julián sonrió apenas. «Eso es el verdadero poder. Y por eso te quieren fuera». Los días siguientes fueron un torbellino. Abogados entrando y saliendo. Llamadas. Documentos. La empresa empezó a sentir el temblor. Algunos socios dudaban. Otros se alineaban rápido. Julián no se escondió. Dio órdenes claras. Recuperó control. Y yo, sin darme cuenta, empecé a estar en reuniones, a escuchar cosas que antes no me correspondían. Ivette me explicó procesos. Lupita me llevaba café en silencio, como apoyo. Toño se volvió una sombra protectora. Yo seguía limpiando, cocinando, cuidando, pero también observando, aprendiendo, y ahí entendí algo que me asustó. Ya no era invisible. Y cuando dejas de serlo, te conviertes en objetivo. Una tarde, Julián me llamó a su despacho. Tenía una foto en la mano, su hijo de niño. «Perdí años», dijo, «creyendo que el amor se exige con dinero». Me miró. «Y tú me enseñaste lo contrario sin proponértelo». Yo negué con la cabeza. Yo solo hice lo que sentí. Él asintió. «Exacto». Luego respiró hondo. «Valeria va a atacar por donde más duele. Mi reputación, mi empresa, y a ti». Sentí un escalofrío. «¿A mí?» «Sí», respondió. «Porque eres la prueba de que me equivoqué, y eso no lo perdonan». Me levanté despacio. «No quiero ser un problema».
Julián se puso de pie también. Ya no lo eres. Ahora eres parte. Esa noche recibí un mensaje anónimo en el celular. Sin nombre, sin saludo, solo una frase. Aléjate si no quieres perderlo todo. Me quedé mirando la pantalla con el pulso acelerado. No sabía si se referían a Julián, al trabajo o a mí misma. Guardé el teléfono sin decir nada, porque entendí que el punto de no retorno ya había pasado, y que la mujer subestimada, humillada, silenciosa, estaba a punto de enfrentarse a algo mucho más grande que una casa o un empleo. Estaba a punto de descubrir hasta dónde llega el precio de cuidar a alguien de verdad. El mensaje no me dejó dormir. Lo leí una y otra vez hasta que las palabras perdieron forma y solo quedó la amenaza flotando en el pecho. Aléjate si no quieres perderlo todo. No decía de quién, no decía cómo. Y eso era lo peor. A la mañana siguiente, mientras preparaba el café, sentía las manos torpes, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza todavía no aceptaba. Julián apareció en la cocina, ya vestido, serio, con el celular pegado al oído. Cuando colgó, me miró sin rodeos. Ya empezaron. No tuve que preguntarle a qué se refería. A veces, cuando el peligro es real, no necesita explicación. Ese mismo día salió la primera nota. No en un periódico grande, no todavía. Un portal chiquito, de esos que nadie respeta pero todos leen. El titular hablaba de irregularidades, de un CEO inestable, de una empleada con influencia sospechosa. No mencionaban mi nombre, pero me reconocí en cada línea torcida. Decían que yo había manipulado a un hombre vulnerable, que me había metido donde no me correspondía. La humillación regresó, pero ahora multiplicada, pública. Yvette me enseñó la nota con cuidado, como si me estuviera avisando de una enfermedad. Lupita apretó los labios. Toño golpeó la mesa. Julián leyó todo en silencio y luego dijo algo que me sorprendió. Déjenlo correr. Yo lo miré, incrédula. ¿Cómo que déjalo? Él levantó la vista. Quieren que reaccionemos, quieren verme perder el control, y quieren verte a ti escondiéndote. Tragué saliva. ¿Y si tienen razón? Pregunté sin pensar. Julián negó con la cabeza. No, pero saben cómo sembrar duda. Y eso duele más que una mentira directa. Las llamadas no pararon. Socios preguntando con preocupación. Gente que antes aplaudía ahora dudaba. La empresa empezó a temblar, no por falta de dinero, sino por miedo. Y yo sentía una culpa pesada, como si todo fuera por mí. Una tarde, mientras ordenaba el despacho, escuché a Julián discutir con alguien por teléfono. No estoy incapacitado. No, no voy a ceder. Sí, sé perfectamente lo que están intentando. Cuando colgó, se dejó caer en la silla. Yo me acerqué despacio. Si quieres que me vaya, lo entiendo. Lo dije sin reproche, pero me dolió. Julián levantó la cabeza de golpe. ¿Irte? Su voz sonó casi ofendida. Eso es exactamente lo que quieren. Se levantó y caminó hacia la ventana. Durante años dejé que otros decidieran por mí. Mi exesposa, mis socios, la prensa. No voy a empezar otra vez. Me miró con una firmeza que me dio miedo y alivio al mismo tiempo. Pero necesito que seas fuerte, porque te van a atacar a ti primero. No tardaron. Un sobre llegó a la casa, sin remitente claro. Dentro había copias de movimientos bancarios viejos, sacados de contexto, insinuando que yo había tomado más dinero del que había confesado. Mentiras mezcladas con verdades pequeñas, lo suficiente para confundir. Quieren pintarte como ladrona, dijo Yvette, pálida. Julián apretó la mandíbula. Y lo van a intentar mejor. Yo me senté, mareada. Tal vez debería hablar, contar mi versión. Julián negó. Todavía no. Se acercó y bajó la voz. Ellos creen que tú eres el punto débil. No saben que también eres la prueba. Esa frase me pesó. Nunca quise ser símbolo de nada. Yo solo limpiaba, cuidaba, acompañaba.
Y ahora era el centro de una guerra que no pedí. Esa noche, mientras la casa dormía, Julián me pidió que me sentara con él en la sala. Tenía una carpeta abierta frente a nosotros. Fotos, documentos, fechas. Esto, dijo, es lo que no vieron. Me explicó que durante meses había registrado conversaciones, decisiones raras, movimientos de Valeria y de gente cercana a ella. Cuando fingí estar inconsciente, confirmé lo que ya sospechaba. Lo miré con asombro. ¿Planeaste todo? Bajó la mirada. Planeé protegerme, pero no planeé descubrir lo que descubrí contigo. Guardó silencio un segundo. Si esto sale bien, no solo voy a limpiar mi nombre, voy a cambiar mi vida. Lo escuché con atención, pero algo me quemaba por dentro. ¿Y si sale mal?, pregunté. Julián me sostuvo la mirada. Entonces al menos habré dejado de vivir como un cobarde. Al día siguiente, Valeria dio su jugada. Convocó a una rueda de prensa. No apareció ella directamente, pero su versión sí. Hablaban de un padre manipulado, de un hijo preocupado, de una mujer aprovechada. Mi nombre empezó a circular. Mariana, la empleada, la que se metió, la que robó. El teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de números desconocidos, algunos insultos, otros amenazas disfrazadas de consejo. Yo me encerré en el baño y lloré en silencio, con vergüenza y rabia mezcladas. Nunca quise fama, nunca quise exposición. Julián golpeó la puerta suave. «Mírame», me pidió cuando abrí. Me tomó las manos. «No te escondas». Negué con la cabeza. «No soy como tú, no sé pelear así». Él respiró hondo. «No necesitas serlo, solo necesitas ser honesta». Esa frase se me quedó clavada. Honestidad, eso era lo único que tenía. Y por primera vez pensé que tal vez mi historia, esa que siempre escondí, podía ser un arma. No de ataque, sino de verdad. Esa misma noche, mientras Julián hablaba con su equipo legal, yo tomé una decisión silenciosa. Busqué una foto vieja en mi celular. Mi hijo, la única que tenía. La miré largo rato. Si voy a perder algo, pensé, que no sea mi dignidad. Guardé el teléfono y salí al jardín, donde Toño regaba las plantas. Me miró y dijo sin rodeos: «Pase lo que pase, aquí seguimos». Asentí, porque entendí que no estaba sola, pero también entendí que el siguiente paso ya no dependía solo de Julián. Al amanecer, el ruido de los helicópteros sobrevolando la zona confirmó lo que temía. La historia había crecido. Y con ella, el peligro. Julián apareció a mi lado, serio, con el saco puesto. «Hoy van a intentar destruirnos», dijo. Yo respiré hondo. «Entonces hoy voy a hablar». Él me miró sorprendido. «¿Estás segura?» Pensé en la humillación, en el mensaje, en las mentiras. Pensé en mi hijo, y asentí. Sí, porque si no hablo ahora siempre van a hablar por mí. Julián cerró los ojos un segundo, como aceptando algo inevitable. «Entonces prepárate, porque lo que íbamos a enfrentar ya no era solo un juicio mediático. Era el momento en que la mujer subestimada iba a ponerse de pie frente a todos. Y eso, para muchos, era imperdonable». La conferencia empezó antes de que yo llegara. Las cámaras ya estaban encendidas, los micrófonos abiertos, los titulares escritos en la cara de los reporteros. Cuando entré al salón, sentí el golpe seco de las miradas. Curiosidad, juicio, morbo. Ahí estaba yo, la empleada, la supuesta manipuladora, la mujer de la que todos hablaban sin conocer. Julián caminaba a mi lado, serio, sin tocarme, dándome espacio para que nadie pudiera decir que me estaba empujando a nada. Valeria no apareció. No necesitaba hacerlo. Su versión ya estaba sembrada. Yo respiré hondo y por primera vez en días no quise huir. Me senté frente a los micrófonos y sentí cómo me sudaban las manos. Un reportero no esperó ni 5 segundos. ¿Es verdad que usted robó dinero del señor? La palabra robó cayó pesada como una piedra. Cerré los ojos un segundo y luego hablé.
Sí. Tomé billetes. El murmullo explotó. Julián se tensó, pero no intervino. Pero no para mí. Y no como ustedes lo están contando. Otro gritó. ¿Está diciendo que se justifica? Negué con la cabeza. No. Estoy diciendo la verdad. Y entonces hice lo que nunca había hecho en público. Conté mi historia. No con lágrimas teatrales, sino con hechos. Hablé de mi hijo. De la pérdida. De llegar rota a una casa donde nadie preguntó nada, pero alguien me dio trabajo y respeto. Hablé de noches cuidando a un hombre que lloraba por un hijo al que no podía ver, y hablé del regalo, del marco, de la foto. Quería que se sintiera menos solo, dije. Eso fue todo. El ambiente cambió, no del todo, pero lo sentí. Algunas caras se suavizaron, otras se endurecieron. Un periodista preguntó, ¿y por qué no pidió el dinero? Tragué saliva. Porque quería que fuera mío. Porque cuando cuidas a alguien como a un hijo, no todo se pide. Valeria hubiera odiado esa frase. Julián seguía en silencio, dejándome el espacio. Entonces vino la pregunta que más temía. ¿Usted está involucrada sentimentalmente con el señor? Negué de inmediato. No, estoy involucrada humanamente. Se rieron algunos. Yo no. Eso no vende, lo sé, pero es real. Cuando terminé, hubo un silencio raro. No aplausos, no gritos. Silencio. Julián se levantó entonces. Yo fingí estar inconsciente, dijo directo. El murmullo volvió. Lo hice porque dudaba de todos, porque me sentía solo y traicionado. Miró a las cámaras. Y lo que descubrí fue que la persona más honesta estaba donde menos esperaba. No me miró a mí, miró al frente. La gente quiere historias simples, villanos y víctimas. Esta no lo es. Un reportero lanzó. ¿Va a despedirla? Julián negó. No, voy a confiar. Esa palabra, confiar, sonó más fuerte que cualquier defensa legal. Pero la paz duró poco. Esa misma tarde, Valeria respondió. No con palabras, sino con documentos filtrados. Aparecieron más pruebas, más interpretaciones, más dudas. La opinión pública se dividió. Unos me defendían, otros me destrozaban. Yo aprendí rápido lo que significa exponerse. No hay punto medio. Julián recibió una llamada clave esa noche. Cuando colgó, supe que algo había cambiado. Van a ir por la empresa, dijo. No por mí. Sentí el estómago cerrarse. ¿Y yo? Pregunté. Me miró cansado. Tú ya hiciste lo más difícil. No entendí hasta que agregó. Ahora me toca a mí. Al día siguiente, Julián anunció algo que nadie esperaba. Convocó a los empleados, a todos. Limpieza, cocina, administración, directivos. Esta empresa se construyó sobre resultados, dijo, pero se sostuvo sobre personas. Habló de cambios, de transparencia, de participación, de revisar quiénes estaban ahí por compromiso y quiénes solo por interés. Algunos aplaudieron. Otros se incomodaron. Yo estaba al fondo, escuchando, sintiendo que algo grande se movía, porque la humillación inicial se estaba transformando en algo distinto. Reconocimiento, no solo para mí, sino para muchos que nunca habían sido vistos. Esa noche Julián me pidió que camináramos por el jardín. No sé cómo va a terminar esto, dijo. Pero sé algo. Se detuvo y me miró. Yo fingí estar inconsciente para probar a otros, y terminé despertando yo. Sus palabras me atravesaron. Yo pensé en mi hijo, en el miedo, en el escándalo. Yo solo quería cuidar, repetí. Él asintió. Y cambiaste todo. No sonreí, porque entendí que cambiar todo también tiene un precio, y que todavía quedaba algo pendiente. Mateo, el hijo, el que había preguntado por la herencia, el que ahora guardaba silencio. Julián lo sabía. Eso es lo siguiente, dijo, y no va a ser fácil. Miré la casa, las luces, el ruido lejano de la ciudad. La tormenta mediática seguía, pero algo dentro de mí estaba más firme, porque por primera vez
No estaba huyendo de quién era, y mientras entrábamos de nuevo a la casa, mi celular vibró. Un mensaje nuevo, de un número conocido esta vez. Mateo. Solo decía, ¿podemos hablar? En ese instante entendí que el verdadero choque no iba a ser con la prensa ni con Valeria, sino con el hijo que estaba a punto de descubrir una verdad que podía romperlo o salvarlo. Mateo llegó esa misma noche, sin cámaras, sin abogados, sin su mamá. Tocó la puerta como quien no sabe si lo van a dejar pasar. Yo abrí y me encontré con un muchacho distinto al de días atrás. Ojeras marcadas, hombros caídos, la soberbia rota. ¿Puedo pasar?, preguntó sin mirarme a los ojos. Asentí y lo conduje a la sala. Julián ya estaba ahí, sentado, con una taza de café frío entre las manos. Cuando vio a su hijo, no se levantó de golpe ni sonrió forzado. Solo dijo, «Siéntate». Ese tono, firme pero cansado, hizo que Mateo obedeciera sin discutir. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier grito que hubieran podido darse. Mateo fue el primero en hablar, pero le costó. «Yo vi la conferencia», dijo al fin. Miró a su padre, luego a mí, y bajó la cabeza. No sabía muchas cosas. Julián respiró hondo. «Eso ya lo dijiste». No había reproche en su voz, solo una tristeza vieja. Mateo apretó las manos. «Mi mamá siempre me dijo que tú nos abandonaste, que solo mandabas dinero porque te sentías culpable». Esa frase cayó como un golpe seco. Yo sentí un nudo en la garganta, pero me quedé callada. Esa conversación no me pertenecía. Julián cerró los ojos un segundo. «¿Y ahora qué crees?». Mateo dudó. «Ahora no sé qué creer». Julián asintió lentamente. «Eso es un buen inicio». La tensión creció cuando Mateo me miró directamente por primera vez. «¿Y tú?», empezó incómodo. «No entiendo por qué hiciste todo eso». Yo respiré despacio. «Porque nadie te enseñó a cuidar a tu papá», respondí sin dureza. «Y alguien tenía que hacerlo». Mateo frunció el ceño, a la defensiva. «No eras nadie». La frase dolió, pero no como antes. Julián reaccionó de inmediato. «Basta». Miró a su hijo con firmeza. «Ella fue alguien cuando tú no estabas». Mateo bajó la mirada avergonzado. «Eso es lo que me duele», murmuró. «Que alguien más haya estado en mi lugar». Julián lo miró con una mezcla de amor y decepción. «No te quitaron el lugar, tú lo dejaste vacío». Mateo se levantó y caminó nervioso por la sala. «No fue tan fácil», dijo, con la voz quebrándose. «Mi mamá decía que si te buscaba te ibas a decepcionar de mí, que no eras como yo imaginaba». Julián se puso de pie también, despacio. «Y mírame ahora», dijo. «¿Soy el monstruo que te pintaron?». Mateo negó con la cabeza. «No». Se pasó la mano por el cabello. «Eres alguien que no conozco». Julián suspiró. «Y tú eres mi hijo, aunque no sepa cómo alcanzarte todavía». Ese reconocimiento, imperfecto pero real, hizo que Mateo se detuviera. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó esconder. «Yo pregunté por el dinero», confesó al fin. «Porque pensé que eso era lo importante, porque así me enseñaron». El silencio fue espeso. Julián no gritó. No se movió. «Eso no te hace malo», dijo. «Te hace ignorante, y eso sí se puede cambiar». Yo observaba desde un costado, consciente de que estaba presenciando algo frágil. Mateo se giró hacia mí otra vez. «Cuando hablaste de tu hijo», dijo, tragando saliva, «sentí vergüenza, asentí. No para humillarte, para que entiendas». Mateo bajó la cabeza. «Nunca me enseñaron a cuidar a nadie». Julián se acercó un paso. «Entonces aprende». Esa palabra quedó flotando. Aprender, no exigir, no reclamar. Aprender. Mateo levantó la vista, perdido. «¿Y por dónde empiezo?». Julián dudó un segundo. Luego respondió algo que me sorprendió. «Por pedir perdón». Mateo respiró hondo.
Caminó hasta mí y se detuvo frente a mí, incómodo, vulnerable. Perdón, dijo, casi en un susurro. Por lo que pensé, por lo que dije. Yo asentí despacio. Gracias. No dije más. No hacía falta. Esa noche no hubo abrazos cinematográficos ni promesas mágicas. Solo hubo una cena silenciosa, tensa, donde Mateo comió poco y escuchó mucho. Julián habló de la empresa, de errores, de soledad. Yo hablé lo justo. Mateo preguntó, dudó, se quedó pensando. Y eso, entendí, era más valioso que cualquier disculpa rápida. Antes de irse a la habitación de invitados, Mateo se detuvo en la escalera. No sé si voy a saber hacerlo bien, dijo. Julián respondió sin mirarlo. Nadie sabe. Por eso se intenta. Mateo asintió y subió. Yo me quedé en la sala con Julián agotada. Gracias, me dijo él. Negué con la cabeza. Esto no es gracias. Esto es empezar. Los días siguientes fueron extraños. Mateo se quedó en la casa más tiempo del que todos esperaban. Observaba. Ayudaba torpemente. Hablaba poco. Un día lo vi en el jardín con Toño, aprendiendo a podar. Otro día se sentó con Lupita en la cocina a preguntarle recetas. Nadie le aplaudía. Nadie lo celebraba. Y eso, curiosamente, lo estaba cambiando. La prensa seguía hablando. Valeria seguía atacando desde lejos, pero dentro de la casa algo se estaba reacomodando. Julián me llamó una mañana a su despacho. Esto va a doler, me dijo. Valeria va a usar a Mateo. Sentí un escalofrío. ¿Y él? Pregunté. Julián me miró serio. Él va a tener que elegir. Esa elección llegó antes de lo esperado. Un abogado apareció con documentos nuevos, esta vez dirigidos directamente a Mateo. Ofertas, beneficios, promesas de protección si tomaba distancia de su padre y de mí. Mateo leyó los papeles en silencio, con el rostro tenso. Valeria no estaba, pero su sombra sí. Julián no dijo nada. Yo tampoco. Era su decisión. Mateo levantó la vista. Si firmo, ¿qué pasa? El abogado sonrió. Te aseguras tu futuro. Mateo miró a Julián. Luego me miró a mí. Pensó unos segundos eternos. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Quiero ganarme algo primero. El abogado frunció el ceño. ¿Qué cosa? Mateo respiró hondo. A mi papá. Rompió los papeles y los dejó caer sobre la mesa. El abogado se fue sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Julián se apoyó en el respaldo de la silla, como si el cuerpo no le alcanzara para tanta emoción contenida. Mateo se quedó parado, nervioso. No sé si hice lo correcto, dijo. Julián lo miró con los ojos brillantes. Por primera vez, respondió, hiciste lo tuyo. Yo sentí un nudo en la garganta, porque entendí que esa decisión no solo cambiaba la relación entre padre e hijo, también cambiaba mi lugar. Ya no era la única que cuidaba. Ya no era la sustituta. Estaban haciendo algo distinto, más complejo, más real. Esa noche, mientras apagaba las luces, pensé en todo lo que había pasado desde que Julián fingió estar inconsciente. La humillación, la injusticia, la sospecha. Y ahora esto. Un hijo aprendiendo a mirar, un padre aprendiendo a perdonar, y una mujer que había dejado de ser invisible para convertirse en parte de una historia que ya no podía contarse sin ella. Pero algo me inquietaba. Valeria no había dicho su última palabra. Y cuando alguien pierde el control, suele intentar algo más peligroso. Mientras subía las escaleras, mi celular vibró con una notificación nueva. Un correo legal. Asunto. Audiencia extraordinaria. Sentí el estómago caer, porque entendí que la verdadera batalla no iba a ser emocional, sino pública, y que todo lo que habíamos construido dentro de esa casa estaba a punto de ser puesto a prueba frente a todos. La audiencia fue fijada para una semana después, y desde el primer momento supe que no iba a ser una formalidad cualquiera. No era solo un trámite legal, era un espectáculo. Valeria quería eso.
Quería un escenario donde pudiera volver a pintarse como víctima, donde yo pudiera volver a ser la empleada ambiciosa, y donde Julián apareciera como un CEO inestable que necesitaba ser controlado. Lo supe desde el tono del correo, desde las palabras frías y calculadas. Esa noche, cuando leí el asunto en el celular, sentí la vieja sensación de estar a punto de perder algo importante, aunque no supiera exactamente qué. Julián me miró y no preguntó. Solo dijo, ya llegó. Y entendí que llevaba días esperándolo. Los preparativos fueron intensos. Abogados, estrategias, documentos, llamadas interminables. Julián se movía con una claridad que no le había visto antes. Ya no había rabia, ni impulsividad. Había foco. Mateo observaba todo desde un costado, en silencio, como si estuviera aprendiendo otro idioma, el del poder sin gritos. Yo seguía con mis tareas, pero también escuchaba, absorbía, entendía más de lo que nunca imaginé sobre empresas, herencias, control y miedo. Porque eso era lo que realmente estaba en juego. Miedo. El miedo de Valeria a perder influencia, el miedo de los socios a perder estabilidad, y muy en el fondo, el miedo de Julián a que todo esto hubiera despertado demasiado tarde. El día de la audiencia amaneció gris, de esos días en que el cielo parece un aviso. Llegamos juntos pero no pegados, Julián a mi lado, Mateo unos pasos atrás. Las cámaras estaban ahí, como buitres pacientes. Cuando bajé del auto, escuché mi nombre en murmullos. Algunos con curiosidad, otros con desprecio. Sentí la humillación intentando volver, pero esta vez no me encogí. Caminé recto. Dentro, Valeria ya estaba sentada, impecable, con una expresión ensayada de preocupación. Cuando me vio, sonrió apenas. No era alegría, era advertencia. El abogado de ella habló primero. Usó palabras grandes, cifras, supuestas pruebas de influencia indebida. Me describió como alguien que se había metido lentamente en la vida de un hombre vulnerable para obtener beneficios. Cada frase era un intento de borrarme como persona y convertirme en concepto. Yo escuchaba sin interrumpir, con las manos entrelazadas, recordándome a mí misma que mi verdad no necesitaba adornos. Cuando llegó el turno de Julián, el silencio fue distinto. No habló como empresario. Habló como alguien cansado de esconderse. Admitió errores. Admitió la farsa de fingir estar inconsciente. Admitió la desconfianza. Y luego dijo algo que nadie esperaba. Si hoy estoy aquí no es para defender mi dinero. Es para defender mi capacidad de decidir. Miró al juez. Y para dejar claro que confundir cuidado con manipulación es la forma más peligrosa de injusticia. Valeria apretó los labios. Su abogado pidió la palabra otra vez. ¿Está diciendo que esta mujer no se benefició de ninguna manera? Julián respondió sin dudar. Se benefició como se beneficia a alguien cuando cuida, con sentido. Hubo murmullos. El juez pidió orden. Entonces me llamaron a declarar. Sentí un vacío en el estómago al levantarme. Caminé hasta el frente con pasos firmes, aunque por dentro todo temblaba. Me preguntaron por el dinero. Respondí. Me preguntaron por mis intenciones. Respondí. Me preguntaron si entendía que había cruzado límites. Respondí con honestidad. Sí, y los crucé porque nadie estaba cuidando a una persona que lo necesitaba. El abogado de Valeria sonrió, listo para atacar. ¿Se considera usted imprescindible? Negué. No, me considero responsable. Esa palabra cambió algo en la sala. Porque responsabilidad no es ambición, es carga. Valeria pidió hablar, y cuando lo hizo, sacó su mejor carta. A Mateo. Habló de su hijo, de su preocupación como madre, de un padre ausente. Mateo se tensó a mi lado. Yo lo sentí. El abogado la guió para que él fuera el centro emocional del discurso. El juez miró a Mateo. ¿Desea decir algo? El aire se volvió pesado. Julián no lo miró. Yo tampoco. Esa decisión tenía que ser suya. Mateo se levantó despacio. Se le notaban los nervios.
pero también algo nuevo. Firmeza. Durante mucho tiempo pensé que mi papá solo servía para pagar cosas, dijo. Algunos periodistas levantaron la cabeza. Eso no lo aprendí solo. Miró a su madre con respeto, pero sin miedo. Pero tampoco aprendí a cuidarlo. Tragó saliva. Eso lo vi aquí. Señaló apenas hacia mí y hacia Julián. Y no quiero volver a cerrar los ojos. Valeria se quedó inmóvil. El juez tomó nota. La audiencia terminó sin veredicto inmediato, pero con algo claro. La narrativa había cambiado. Ya no era solo una pelea de poder. Era una exposición de verdades incómodas. Afuera, las cámaras volvieron a encenderse. Julián habló poco. Yo no hablé. Mateo caminó a nuestro lado. Esa noche, de regreso en la casa, nadie celebró. Sabíamos que aún no había final. Julián se sentó en el comedor, exhausto. «Hiciste algo muy difícil hoy», le dijo a su hijo. Mateo bajó la cabeza. Tenía que hacerlo. Yo me retiré en silencio, dejando espacio. Pero antes de subir, Julián me llamó. «Mariana». Me miró con una seriedad tranquila. «Pase lo que pase, hoy ya ganamos algo». Asentí. Sabía a qué se refería. Habíamos ganado verdad. Sin embargo, mientras apagaba la luz de mi cuarto, una sensación incómoda no me dejaba en paz. Valeria no había explotado, no había gritado, y eso, con ella, era peligroso. Me acosté con el celular en la mano esperando otro mensaje, otra amenaza. No llegó nada, y ese silencio fue peor, porque entendí que cuando alguien se queda sin argumentos, empieza a buscar venganza. La venganza no llegó con gritos ni con titulares escandalosos. Llegó en forma de ausencia. Pasaron 2 días sin noticias, sin filtraciones, sin llamadas agresivas. Julián lo notó de inmediato. Cuando Valeria se queda callada, algo se está acomodando en la sombra, dijo durante el desayuno. Mateo levantó la vista del plato, inquieto. Yo sentí ese frío conocido en la espalda, como cuando sabes que alguien está decidiendo algo sobre ti sin que puedas verlo. La casa seguía funcionando, pero había una tensión nueva, como si todos camináramos con cuidado para no romper algo invisible. El tercer día, el golpe llegó por donde menos lo esperábamos. No fue a la empresa, no fue a la prensa, fue a mí. Recibí una citación laboral, formal, sellada, con lenguaje frío. Me acusaban de apropiación indebida continuada, de abuso de confianza, de conducta impropia. El documento no mencionaba sentimientos ni contexto, solo números, fechas, palabras legales que reducen una vida a un expediente. Me senté en la cocina con el papel temblándome en las manos. Lupita lo leyó por encima de mi hombro y se llevó la mano a la boca. Toño apretó los dientes. Ivette salió corriendo a llamar a Julián. Yo no lloré, no grité. Sentí algo peor, vergüenza. La vieja, la que te hace pensar que quizás sí mereces el castigo. Julián llegó rápido, tomó el papel y lo leyó sin expresión. Es una jugada sucia, dijo al final. Te están usando como ejemplo. Mateo se acercó nervioso. ¿Van a meterla en problemas? Julián lo miró. Eso quieren. Me miró a mí con una calma que agradecí. No estás sola. Pero yo sabía que, aunque me apoyaran, la herida era mía, porque el mundo no iba a juzgar intenciones, iba a juzgar el acto. Y el acto, en frío, se veía mal. Yo misma lo sabía. Tal vez debería aceptar una sanción, dije en voz baja. Julián negó. Aceptar una mentira nunca arregla nada. Mateo dio un paso al frente. Yo puedo declarar. Julián lo miró con cuidado. No te toca cargar con esto. Mateo apretó los puños. Sí, me toca, porque yo también fui parte del silencio. Ese mismo día, Valeria reapareció, no en persona, en una entrevista casual donde habló de la importancia de los límites, de proteger a los vulnerables, de no romantizar conductas indebidas. No me nombró,
pero me describió con precisión quirúrgica. La humillación volvió, ahora con aplausos de fondo. ¿Ves?, pensé. Esto es lo que pasa cuando una se atreve. Julián apagó la televisión. No la mires. Yo asentí, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche no pude dormir. Pensé en mi hijo, en cómo se vería mi nombre si alguien lo buscaba, en si algún día entendería por qué hice lo que hice. Y por primera vez desde que todo empezó, dudé. Al amanecer tomé una decisión silenciosa. Fui al despacho de Julián con el sobre en la mano. Quiero enfrentar esto, le dije. No esconderme detrás de ti. Julián me escuchó sin interrumpir. Quiero decirlo todo, aceptar lo que hice, explicar por qué. Julián se recargó en el escritorio. Eso es peligroso. Asentí. Lo sé, pero también es honesto. Mateo estaba en la puerta. Yo voy contigo, dijo sin dudar. Julián respiró hondo. Entonces lo haremos bien. La comparecencia fue distinta a la audiencia anterior. Más pequeña, más fría, sin cámaras. Un espacio donde las palabras pesan distinto. Hablé despacio. No me defendí atacando. Dije que tomé el dinero. Dije que fue un error. Dije por qué lo hice. No pedí compasión, pedí contexto. El abogado de Valeria intentó llevarme a contradicciones, a frases fuera de lugar. Yo me mantuve firme. No busqué beneficio personal, repetí. Busqué cuidado. El funcionario me miró largo. Tomó notas. Mateo pidió la palabra. Habló de su ausencia, de su aprendizaje tardío, de cómo confundir dinero con amor lo había vuelto ciego. Su voz tembló, pero no se quebró. Si hoy entiendo algo, dijo, es porque alguien me mostró cómo se cuida. Señaló hacia mí. No como heroína, como ejemplo imperfecto. Salimos sin resolución inmediata. Otra vez la espera. Otra vez el silencio. Pero esta vez era distinto, porque yo ya no estaba escondiéndome. Esa noche Julián me ofreció un té. Pase lo que pase, dijo. No te arrepientas de haber sido quien eres. Sonreí apenas. Eso intento. Mateo se quedó un rato más en la sala, incómodo. Si te pasa algo, empezó. No va a pasar, lo interrumpí suave. Y si pasa, no será por amar. Se quedó callado, procesando. El veredicto llegó 2 días después. No fue perfecto. Reconocieron la falta, sí, pero también reconocieron la intención, el contexto, la restitución voluntaria. No hubo cargos penales. Hubo una sanción administrativa leve y una recomendación formal. Valeria perdió el punto que buscaba. No pudo destruirme. Julián leyó el documento y cerró los ojos, aliviado. Mateo sonrió por primera vez en semanas. Yo sentí algo extraño. No triunfo, sino descanso. Valeria reaccionó como siempre, con orgullo herido. Anunció recursos, apelaciones, amenazas futuras. Pero algo había cambiado. Ya no tenía el control del relato. La gente empezaba a distinguir. No todos, pero algunos. Y eso era suficiente para empezar de nuevo. Julián convocó a todos esa noche. No quiero que esto nos defina, dijo. Quiero que nos transforme. Me miró. Y quiero que tú decidas qué sigue. Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Yo? Asintió. Sí. Me quedé en silencio largo rato. Pensé en la casa, en el cuidado, en el ruido, en la exposición. Pensé en la posibilidad de irme, de volver a ser invisible. Y por primera vez, entendí que ya no quería eso. Quiero quedarme, dije al fin, pero no como antes. Julián levantó las cejas. ¿Cómo entonces? Respiré hondo. Con nombre, con límites, con responsabilidad. Julián sonrió. Eso se puede construir. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas, sin mensajes, sin amenazas, con la certeza de que el dolor no había sido en vano. Sin embargo, justo antes de cerrar los ojos, el celular vibró una vez más. No era Valeria, no era prensa, era un correo interno de la empresa. Asunto, propuesta de cambio estructural.
Abrí el mensaje y leí las primeras líneas, y supe, de inmediato, que el último capítulo de esta historia no iba a ser de defensa, sino de ascenso. La propuesta llegó en un correo sobrio, sin adornos ni frases motivacionales. Era directa, casi incómoda. Hablaba de cambios estructurales, de transparencia real, de algo que Julián llevaba tiempo masticando y que ahora, después de todo, ya no quería posponer. Cuando terminé de leerla, me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. No era una promoción simbólica ni un gracias por los servicios, era una invitación a ocupar un lugar visible, con responsabilidad clara, con nombre y apellido. Cerré la laptop despacio, como si al hacerlo pudiera ganar tiempo para pensar. Pero la verdad es que ya había decidido algo antes de abrir ese correo. A la mañana siguiente, Julián reunió a los directivos principales. Yo me quedé afuera al principio, sentada en una sala contigua, escuchando apenas el murmullo de voces al otro lado de la puerta. Nadie sabía todavía qué iba a pasar. Valeria había quedado debilitada, pero no desaparecida. La empresa seguía bajo observación. Y aún así, Julián entró a esa reunión con una calma que no le había visto nunca. No habló de escándalos ni de traiciones. Habló de cultura, de cómo una empresa se pudre cuando pierde la capacidad de ver a las personas que la sostienen. Algunos directivos se removieron incómodos, otros bajaron la mirada. Julián no los atacó, les mostró el espejo. Cuando me llamó para entrar, sentí ese viejo reflejo de querer desaparecer, pero ya no era la misma. Caminé hasta la mesa, sentí las miradas, las preguntas no dichas. Julián no me presentó como la empleada, ni como el centro del escándalo. Dijo mi nombre, y eso cambió todo. Explicó que la propuesta no era un premio, sino una consecuencia lógica. Quiero que alguien que entiende el cuidado, la responsabilidad y el impacto humano tenga voz en cómo se toman las decisiones, dijo. Algunos protestaron en silencio. Uno habló de experiencia académica. Julián respondió sin levantar la voz. La experiencia de no ser visto también enseña. Nadie replicó. Mateo observaba desde el fondo, serio. Para él, ese momento también era una lección. Yo hablé poco. Dije que no buscaba poder, pero que aceptaba responsabilidad. Dije que sabía de límites, porque los había cruzado y pagado el precio. Y dije algo que sorprendió incluso a Julián. Si voy a estar aquí, no es para representar una historia bonita, sino para incomodar cuando haga falta. El silencio que siguió no fue rechazo, fue aceptación lenta. La propuesta se aprobó con condiciones claras. No era un final mágico, era un inicio difícil, y eso, curiosamente, me dio paz. Los días siguientes fueron intensos, cambios reales, auditorías internas, reuniones largas, Julián delegando más, escuchando más, yo aprendiendo a hablar en espacios donde antes solo limpiaba. No fue fácil. Hubo resistencias, comentarios velados, miradas que decían, no perteneces. Pero también hubo algo nuevo. Respeto ganado, no regalado. Lupita me abrazó un día en la cocina y dijo, nunca pensé ver esto. Toño me guiñó el ojo desde el jardín. Y Beth sonrió con complicidad. No era solo mi ascenso, era una señal para todos los que siempre habían estado abajo. Valeria intentó un último movimiento, una carta pública, elegante, donde hablaba de pasar página y priorizar el bienestar de su hijo. Nadie respondió. El silencio esta vez fue estratégico. Mateo decidió quedarse definitivamente en la casa. Se inscribió en un voluntariado los fines de semana. No por castigo ni por imagen, sino porque necesitaba aprender a cuidar desde otro lugar. Una noche, mientras cenábamos, me miró y dijo, antes pensaba que el éxito era no necesitar a nadie. Hizo una pausa. Ahora creo que es saber quedarse. Julián no dijo nada, solo sonrió, cansado y orgulloso. El impacto no se quedó en la empresa. La historia empezó a circular de otra forma, no como escándalo, sino como referencia. Llegaron invitaciones,
propuestas, conversaciones inesperadas. Personas que habían vivido injusticias parecidas escribían diciendo que se habían sentido vistas. Yo leía esos mensajes en silencio, con cuidado de no convertirlos en ego, porque entendí algo importante. La ascensión real no es subir, es sostener, y sostener pesa, pero ya no me asustaba. Una tarde, Julián me llamó a su despacho. Tenía la ventana abierta, el ruido de la ciudad entrando sin pedir permiso. Nunca pensé que fingir estar inconsciente me iba a despertar de verdad, dijo. Yo asentí. A veces el cuerpo se queda quieto para que la vida te alcance. Julián me miró con seriedad tranquila. Gracias por no irte cuando todo era más fácil. Negué despacio. Gracias por dejarme quedarme cuando ya no era invisible. Nos quedamos en silencio unos segundos, entendiendo que no hacía falta decir más. El verdadero final feliz no llegó con aplausos ni titulares. Llegó una mañana cualquiera, cuando entré a la casa y la sentí distinta. No más ligera, no más rica, más honesta. Julián estaba en la cocina preparando café. Mateo revisaba unos papeles. Lupita tarareaba mientras cocinaba. Toño regaba las plantas. Y yo, por primera vez, no sentí que estaba ocupando un lugar prestado. Estaba donde debía estar. Antes de cerrar este capítulo de mi vida, entendí la lección más dura y más valiosa. No todo ascenso se mide en dinero o cargos. Algunos se miden en dignidad recuperada, en mirarte al espejo sin bajar la cabeza, en transformar una humillación en un punto de partida. Yo no gané porque fui perfecta. Gané porque elegí no endurecerme, no esconderme y no devolver violencia con violencia. Y si algo aprendí de todo esto es que el amor, el verdadero, no siempre llega como romance ni como sangre. A veces llega como cuidado silencioso, como presencia constante, como alguien que te ve cuando el mundo te ignora. Ese amor fue el que cambió a un millonario, a un hijo perdido, y a mí. Esta historia no trata de un millonario, ni de una empresa, ni siquiera de una herencia. Trata de algo mucho más incómodo y poderoso. ¿Quién se queda cuando no hay nada que ganar? Durante años, Julián creyó que el dinero lo protegía, que el poder le garantizaba lealtad. Pero bastaron unas horas de silencio para descubrir que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus cuentas, sino en las personas que eligieron cuidarlo cuando parecía no servir para nada. Yo tampoco salí intacta. Fui juzgada, señalada, expuesta. Cometí errores, crucé límites, pagué el precio, pero aprendí que la dignidad no consiste en no caer, sino en levantarte sin negar quién fuiste ni por qué actuaste. Aprendí que el amor no siempre llega como aplauso. A veces llega como resistencia silenciosa. Y que cuidar también es un acto de valentía. Mateo aprendió que ser hijo no es reclamar derechos, sino asumir presencia. Julián entendió que liderar no es controlar, sino confiar. Y todos nosotros descubrimos que la familia no siempre nace. Se construye decisión tras decisión, incluso cuando duele. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te cuidó cuando no tenías nada que ofrecer? ¿O fuiste tú quien decidió quedarse cuando todos se fueron? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdadera ascensión no es llegar arriba, es no perder el alma en el camino.